Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de libertad y de esperanza, con mayúsculas además. Libertad y esperanza para un país en concreto, Argentina, que hasta hace poco pues había perdido absolutamente todo. Argentina, que hace apenas un siglo era uno de los países más ricos y prósperos del planeta, se ha convertido en un país en vías de desarrollo tras 80 años de peronismo. Y el peronismo, recordad, no es otra cosa que una de las múltiples variantes del socialismo, del estatismo, del colectivismo, como lo queráis llamar. Sin embargo, como no hay mal que dure 100 años, resulta que los argentinos han despertado y han empezado a abrazar las ideas de la libertad, las ideas del capitalismo, del libre mercado, de la propiedad privada. Y eso les está permitiendo salir del pozo negro en el que estaban hundidos. Ese despertador, el que les ha abierto los ojos a un mundo diferente y muchísimo mejor al que han sufrido después de décadas, tiene nombre y apellido. Se llama Javier Milei, actual presidente de Argentina y líder de La Libertad Avanza. Su partido ha arrasado en las legislativas del pasado domingo y eso, entre otras cosas, le garantiza al menos 2 años de cierta estabilidad política para aprobar nuevas e importantes reformas estructurales para que la economía crezca con fuerza y Argentina empiece a levantar cabeza. ¡Ay, amigos! Unos, como Argentina, salen del pozo, mientras que otros, como es el caso de España, nos metemos en él. Hoy toca hablar de esperanza, toca hablar de Argentina, así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y cómo uno rico, como es el caso de España, se está convirtiendo poco a poco en un país pobre. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo imperante. Porque el socialismo, amigos, mata. El socialismo es ruina. Despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. Estamos de enhorabuena. Los argentinos, el mundo libre está de enhorabuena. El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, ha arrasado en las elecciones legislativas del pasado domingo. El resultado ha sido contundente, histórico. Milei ha barrido con más del 40% de los votos frente al 31% de los peronistas. Esta victoria cobra aún más relevancia si tenemos en cuenta que hace apenas 2 meses sufrió una severa derrota en la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, donde el peronismo se impuso con una diferencia de 14 puntos porcentuales. Las elecciones en Argentina son diferentes a las de España. En Argentina hay 2 elecciones, presidenciales y legislativas. En las presidenciales se elige al presidente y al vicepresidente cada 4 años, en un sistema a 2 vueltas, donde los argentinos eligen finalmente entre los 2 candidatos más votados en la primera vuelta. Y aquí gana sencillamente el que tenga más votos. Las legislativas, sin embargo, son cada 2 años y en cada una de estas elecciones se renueva parcialmente Congreso y Senado. Las legislativas suelen coincidir con las presidenciales y a los 2 años se vuelve a votar para elegir a la mitad del Congreso y a 1/3 del Senado. Bueno, pues eso justamente es lo que acaba de pasar el pasado fin de semana. Milei ganó las presidenciales a finales del año 2023, pero logró muy pocos diputados y senadores en las cámaras. Ahora, 2 años después, los argentinos han votado la renovación de Congreso y Senado, escogiendo a la mitad de los diputados y a 1/3 de los senadores. Y el resultado ha sido positivo, muy positivo para Javier Milei, porque ha ganado mucho más peso en ambas cámaras legislativas. En concreto, el partido de Milei ha obtenido pues casi 100 diputados. Ha pasado de 37
a más de 100 diputados en el Congreso y de 6 a 20 senadores en el Senado. Así lo anunciaba el propio Milei. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Milei sigue prometiendo que va a convertir a Argentina en el país más libre del mundo. La libertad económica es clave, porque la libertad económica es lo que explica el crecimiento y la generación de riqueza y de empleo. Los países más libres del mundo son los países más ricos del mundo. Y el objetivo, Milei lo tiene clarísimo. Por lo tanto, victoria contundente. Fijaos en el siguiente cuadro. Aquí se resume la composición de las cámaras, cómo estaba antes y cómo queda ahora. Libertad Avanza, lo tenéis en la segunda fila después del total, Libertad Avanza, y sus socios del PRO, que es el partido de Macri, algo similar al Partido Popular aquí en España, suman ahora un total de 110 diputados en el Congreso, frente a los 79 que tenían antes de las votaciones, es decir, de las elecciones legislativas del pasado domingo. Y tiene esta composición, esta alianza, Libertad Avanza y PRO, 24 asientos en el Senado frente a los 13 senadores que tenían antes. Por lo tanto, un aumento muy sustancial. Con esta representación tiene mucho más fácil llegar a acuerdos con la denominada oposición blanda, que es justo la última fila del cuadro. Ahí veis la oposición blanda, con 46 diputados en el Congreso, 20 senadores en el Senado. Pues bien, digamos que este incremento en la representación legislativa permite lograr alianzas de forma mucho más sencilla con parte de la oposición para lograr las mayorías necesarias para aprobar nuevas leyes y reformas. Milei lleva 2 años en el poder, pero ha estado bastante atado de pies y manos, ya que no contaba con mayoría suficiente para poder desplegar todas las medidas que tiene en mente. Ha aprobado leyes importantes, sí, pero no todas las que quería. Ahora, sin embargo, cuenta con mucho más margen para hacerlo, de modo que es una oportunidad histórica para impulsar las reformas que están pendientes. Milei lo tiene muy claro, siempre lo ha tenido claro, fijaos. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Punto bisagra, punto de inflexión. Milei logró la presidencia hace 2 años, pero no tenía fuerza política suficiente para aprobar todo su programa político y económico. Ahora, sin embargo, con esta nueva victoria en el Congreso y en el Senado, en las legislativas, cuenta con mucha mayor representación y, por lo tanto, un mayor margen para aprobar las reformas que están pendientes e impulsar de forma muy sustancial la libertad económica y la libertad en general en Argentina para que Argentina vuelva a ser una gran potencia mundial. Esta nueva victoria electoral de Milei se debe a varios factores. Agustín Laje, director de la Fundación Faro, una fundación muy próxima a Milei. Sí. Pero acá hay, digamos, varios factores que pueden explicar esto. En primer lugar, te diría, y algo que se ha hablado poco para mí,
el error de desdoblar de Kicillof. Sí, en claro. septiembre se dijo Kicillof la tenía clara y Cristina no la tenía clara. Desdoblar fue lo mejor que se hizo. No, te comiste la paliza de septiembre y a la gente le dio miedo el riesgo Cuca, que dejó de ser un eslogan para convertirse en un concepto tangible para todo el mundo. La gente entendió que significa que el kirchnerismo vuelva al poder y salió en consecuencia a votar. Nosotros tenemos un 30% más o menos duro. Ahora, crecimos mucho porque hay mucha gente en la Argentina que no quiere que vuelva el kirchnerismo. Segundo punto, la boleta única. Totalmente. Mira, me da por las pelotas ver en los diarios y escuchar en la tele a los analistas que dicen la boleta única es muy buena porque evita las distorsiones electorales, porque le baja el valor a los aparatos. Habla con claridad, porque evita que te hagan fraude. Totalmente. Claro. La distorsión electoral, el aparato, la fuerza, pero la puta que se parió. cortó el choreo. Muy bien. Claro, tenés que empezar. Fíjate cómo cambió la ecuación. Solo Impresionante. un asunto, digamos, de técnica electoral. Una Sí, cosa sí. impresionante, de método. Y yo te diría, en tercer lugar, Javier Milei se puso la campaña al hombro. Por ejemplo, Córdoba, se habla del milagro de Córdoba. Sí. Está muy bien, pero recordemos que en un mes Javier fue 2 veces a Córdoba. Fue a Santa Fe, cerró en Santa Fe, es decir, movilizó al interior productivo del cual también dependíamos para esta elección y donde todos los casilleros quedaron, yo creo que son 15 los distritos violetas. Sí, el mapa se pintó de violeta tal como se dijo en su momento. Y si lo comparás con la del 2023, que ganamos 7 distritos, o sea, lo duplicamos más 1, con lo cual ha sido esto histórico, un batacazo. Histórico, absolutamente histórico. Estas son las claves de la victoria electoral de Milei. El miedo, pánico a que regrese el peronismo, que ha sido un desastre absoluto en Argentina. La boleta única, es decir, el diseño de una única papeleta electoral con todos los partidos y candidatos en un solo papel para evitar fraude, manipulación y desaparición de papeletas por parte de los peronistas, que muchas veces las ocultaban, las robaban, las destruían, las papeletas del resto de partidos, especialmente de La Libertad Avanza. A ello se suma, además, el firme apoyo financiero prestado por Estados Unidos al gobierno de Argentina. Donald Trump se ha convertido en uno de los mayores aliados de Milei y no ha dudado en prestarle toda la liquidez necesaria para respaldar el peso tras la derrota electoral sufrida en Buenos Aires, donde la victoria del peronismo activó de nuevo todas las alarmas de inversores, de empresarios y de gente de a pie, que corrieron a refugiarse en el dólar, como es tradición, frente a la amenaza de que el peronismo volviese a ganar y volviese a cobrar fuerza en Argentina. Y luego, cómo no, la otra clave de la victoria es el propio Milei, la campaña protagonizada por el presidente argentino. Milei es un líder de masas y lo ha vuelto a demostrar. Se ha echado la campaña al hombro y de nuevo ha dado resultado. La campaña ha sido extraordinaria y su lema no ha podido ser más claro y certero. La libertad avanza o Argentina retrocede. Vamos a una Argentina que entró en el sendero más virtuoso de su historia. Hay momentos en la historia en que la historia cambia y uno tiende a creer que eso solamente lo lee en los libros. Los que lo van a estudiar en los libros de historia van a ser nuestros nietos. No podemos ir a medias, no podemos conformarnos con el casi cambiar. ¡Viva la libertad, carajo! No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede. Mensaje diáfano, claro clarinete, como el agua. La libertad avanza o Argentina retrocede. Y finalmente, la libertad avanzó y el mercado, amigos, que somos todos nosotros, lo ha festejado por todo lo alto. Fijaos en la reacción de la bolsa, de los bonos, de la prima de riesgo, del peso argentino, todo, absolutamente todo en positivo. Argentina registró el pasado lunes la mejor jornada financiera de toda su historia. Ahí tenéis las claves. Las acciones argentinas volaron, subiendo casi un 50% en Wall Street. La bolsa argentina subió más de un 30%. Los bonos subieron un 24%. El riesgo país se desplomó un 40% y el dólar cayó más de un 7%. Todo esto en una jornada. La mejor jornada financiera
de toda la historia del país. En resumen, euforia, pura fiesta, y no es para menos, ya que el riesgo de que el peronismo regresase al poder se desvanece. Eso y no otra cosa es lo que cotizan aún hoy los mercados. Y la prueba es que las acciones argentinas se despeñaron tras la victoria de los peronistas en la provincia de Buenos Aires. Ahí tenéis la imagen, el resumen. Cuando el peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires, las acciones de las empresas argentinas se despeñaron. En rojo, sangría absoluta, pánico, dolor. Las acciones por los suelos, al igual que los bonos y la prima de riesgo absolutamente disparada. Fijaos en los bonos argentinos, en rojo, cayendo a plomo tras la victoria peronista en Buenos Aires, en el siguiente gráfico. Aquí lo veis, en rojo, esos son los bonos argentinos cayendo después de que el peronismo ganara en la provincia de Buenos Aires. Y en morado, ahí lo tenéis a la derecha de todo, subiendo, cual cohete, tras la victoria de Milei el pasado domingo. No es de extrañar, porque peronismo, amigos, que no es otra cosa que socialismo de la peor calaña, es pobreza, pobreza y miseria. No hay más. Normal, por tanto, que hubiera pánico. No era un problema del modelo de Milei, del plan de Milei, del gobierno de Milei. La clave era el riesgo Kuka, es decir, la probabilidad de que el kirchnerismo regresase al poder en Argentina. Pero ese miedo ha desaparecido tras la nueva victoria de Milei en las urnas. Y ahora los mercados respiran esperanza y optimismo. Y no solo los mercados, ojo, también los votantes. Atentos, esto es lo que dicen los jóvenes. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Yo quería dar un mensaje. Hace una semana Cristina Kirchner dijo: argentinos saben qué tienen que hacer. Evidentemente quedó claro que los argentinos saben lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Bueno, está bien. Está bien. Vaya maestro, vaya crack. Pero, ojo, también los mayores. ¿Votó ayer? Sí, Bueno, ¿qué le pareció el resultado? ¿Qué Bien. análisis puede hacer? sí, totalmente. ¿Te confía en el gobierno? ¿Cómo es su nombre? Perdón. Mi nombre es Noemí, confío en el gobierno y no quiero que vuelvan los kirchneristas. Esa es mi conclusión. No quiero que vuelvan los kirchneristas, más claro, agua. Fijaos, hasta los inmigrantes, como esta venezolana, lo tienen claro también. Del resultado de las elecciones. ¿Te respondo? Hermosa mañana. Se levantó así, La hermosa Franchella. mañana. Totalmente. Ha ganado el mejor presidente que tiene, no Argentina, el mundo entero. ¿Qué espera que pase en los próximos 2 años de gobierno de Milei? Lo que ya empezó a pasar. Todo empezó a bajar. Milei piensa mucho en sus pobladores. Lo que pasa es que acá no le han dado el valor que él se merece. Ojalá a Venezuela nos mandaran a Milei y nosotros le mandamos a Maduro. Le agradezco. Venezuela necesita un Milei, seguramente también España y otros muchos países. Aunque el mejor resumen de todas las personas a los que se les ha preguntado por su opinión, quizás es el siguiente, el de este argentino. Esperanza, amigos. Esperanza en un futuro mejor. Hola, ¿qué tal? De Caballito. Bueno, escúchame, ¿qué opinas del resultado final de esta elección? Increíble, increíble. ¿Te imaginabas la No fue- diferencia? No me imaginaba tanto. La verdad que después, bueno, yo tengo 39 años, nunca pude ver un cambio así tan grande. Nunca vi nadie que me empuje a decir que Argentina puede salir adelante. Y lo que hizo este gobierno hasta ahora, ¿qué es lo que te gusta? A ver, tengo 2 hijos. Le dije a mi hija que piensa totalmente diferente. Yo soy una persona muy abierta a todo, respeto la idea de cada uno, pero yo pienso en un país. No pienso en mí, sino que pienso en el país. ¿Estás hablando a futuro? ¿Cómo? ¿Estás hablando de un cambio a futuro? Tal cual. Y creo que Milei, o la persona que sea, creo que nos está brindando eso. Un futuro. La Una victoria idea para nuestros hijos. La vi- Pero podemos salir adelante. Te hago la última. La idea es esta. Argentina puede salir adelante. Los argentinos lo necesitamos. Necesitamos esta idea para poder salir adelante. Tengo 39 años. Javier Milei. Nadie me dio la fuerza que me estás dando vos. Argentina puede salir adelante. Esta oportunidad es histórica. Bueno, y llegados a este punto, ¿ahora qué?
Pues ahora queda mucho por hacer. Lo vamos a analizar de la mano de uno de nuestros grandes expertos. A continuación. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Bueno, pues para abordar esta histórica victoria electoral de Javier Milei, de La Libertad Avanza en las legislativas argentinas, contamos con un experto, como digo, con Nacho Bongiovanni, director de FIL Futuro, de la Fundación Internacional para la Libertad Futuro. ¿Qué tal? Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. No, al contrario, gracias a ti por la invitación, Manu. Un auténtico placer. Lo primero, enhorabuena, porque hay esperanza. Hay mucha esperanza, ha sido un resultado realmente sorprendente, no solo para todos los que creemos en estas ideas, en la idea de libertad, para el propio gobierno, para el propio Milei, estaba muy sorprendido, ¿no? Porque más allá de que a nivel nacional, para estas elecciones con respecto al Congreso, obtuvo un 42% de los votos, incluso en la provincia de Buenos Aires, que un mes antes, en septiembre, había perdido por 14 puntos, ahora La Libertad Avanza la ganó por 1. Es decir, que el resultado es realmente sorprendente y me parece que acá lo que se está viendo de parte de la sociedad argentina es una señal de madurez, que ha entendido que es cuestión de pasar de décadas de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. El sacrificio útil es poner las cuentas del Estado en orden, es tener un país con equilibrio fiscal, sin inflación y después, por otro lado, salir del populismo. Que salir del populismo y de tantos años de hacer las cosas mal tiene un costo, no es que es gratis salir de esto. Y fíjate, Manu, que a pesar de que la sociedad está atravesando un momento económico y social delicado, sin embargo ha apoyado al gobierno. ¿Y sabes por qué hablo de madurez? Porque incluso es una señal de largo plazo de la sociedad. Porque si ahora con todos los ajustes que se están haciendo y tratando de reacomodar la economía, la actividad productiva, a pesar de este esfuerzo muy grande que se está haciendo, la sociedad va por este proyecto que va a traer sus frutos de aquí a unos años, porque, insisto, estábamos en el fondo, estábamos en el precipicio, no vas a pasar a ser una potencia de un día para el otro. Quiere decir que el argentino está empezando a ver a largo plazo, en un país donde nos acostumbramos a ver al cortísimo plazo, porque ¿sabes qué es lo que te lleva también al corto plazo? La inflación. Argentina, el año anterior, en la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tuvo 250% de inflación ese año. Milei, cuando asumen en diciembre del 2023, ese solo mes, la inflación fue del 25,5%. Ahora Milei, con buena política monetaria, con equilibrio fiscal, lo ha logrado bajar a menos del 2% mensual, que es muchísimo todavía. Pero fíjate de dónde venimos, ¿no? Totalmente. He pasado de estar al borde, wow, ya directamente en una hiperinflación, que es el peor de los mundos posibles, a tener la inflación alta, pero bastante controlada, y sigue además cayendo, y esto es importante. La importancia de los sacrificios, la importancia de la austeridad, de las reformas estructurales. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, y además muy recientes, cuando tuvimos aquí la crisis de deuda en Europa. Hubo dos formas de hacer las cosas, de no hacer nada o hacer las cosas mal, como fue el caso de España, o hacer reformas estructurales, ajustes, austeridad, recortes de gasto, recortes de impuestos para crecer con más fuerza. Y hubo muchos países que lo hicieron. Irlanda, Portugal, los países del este de Europa son grandes ejemplos de ello. Y ahora lo está haciendo Argentina. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, han sido las claves de la victoria de Milei? Porque tras la derrota electoral cosechada en la provincia de Buenos Aires, lo que había era una sensación de pánico. Desde tu punto de vista, ¿qué explica este cambio de rumbo total y absoluto en tan solo 2 meses? Yo te hablaría de 3 cuestiones. La primera es que Milei salió a hacer campaña. Como decimos en Argentina, se puso la campaña al hombro, empezó a recorrer las distintas provincias y a hacer él la campaña en favor de su partido. La segunda es que la ayuda de parte del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump sirvió mucho para la calma en los mercados. Hay que entender que como Argentina es un país que en definitiva no tiene moneda, esto no es amor al dólar, sino pánico al peso, una moneda que ha sido constantemente destrozada por toda nuestra clase política. Bueno, el argentino se va a dormir con un ojo abierto viendo qué pasa con el dólar al día siguiente. Y esa ayuda de parte del gobierno de los Estados Unidos trajo calma al mercado cambiario, eso siempre es bueno antes de las elecciones.
Y después, por otro lado, cuando en septiembre el peronismo, el kirchnerismo ganan las elecciones y Cristina, expresidente de Argentina, que está presa en su casa, pero está presa con una tobillera, sale a festejar al balcón, yo creo que eso movilizó mucho al electorado no peronista, no kirchnerista, a que saliese a votar y así me parece que se terminó viendo en las urnas. El miedo a que vuelva el peronismo, lo estábamos comentando antes, espectacular la reacción de los mercados. Argentina vivió el pasado lunes la mejor jornada financiera de toda su historia. La bolsa disparada, los bonos disparados, la prima de riesgo hundiéndose absolutamente. Es que eso tiene que dar señal, digo, esto ya no es una cuestión saliendo un poco de las ideologías. Milei ganó, bajó el dólar, bajó el riesgo país y subieron los precios de los bonos y de las empresas argentinas en el exterior. Si Milei perdía, como pasó en provincia de Buenos Aires la otra vez, subió el riesgo país, subió el dólar y cayeron los precios de los activos argentinos. Entonces digo, ¿qué más te está dando señal que un modelo es bueno y el otro es malo para el país? Totalmente. ¿Qué va a suponer esta victoria? Porque Milei lleva gobernando 2 años. Como presidente de Argentina ganó las elecciones presidenciales a finales del año 2023, ha aprobado reformas importantes, leyes importantes, la ley de bases, ha desregulado, sobre todo ha puesto orden en las finanzas públicas argentinas, ha despedido a los chorros, a los sindicalistas, a los paniaguados, ha hecho cosas muy importantes en general para Argentina, pero todo esto con una minoría brutal en el Congreso y en el Senado. Ahora, sin embargo, con esta victoria, digamos que va a tener mucho más margen para aprobar reformas, ¿no? Sí, a ver, antes de esta victoria, Milei tenía nada más el 15% de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y un 10% de la Cámara de Senadores. Ahora con esta victoria ha sumado más de 60 diputados. Eso igual no le da quórum propio para poder impulsar reformas, pero sí que haciendo ciertas alianzas estratégicas, eso sí que le permitiría impulsar las reformas que tanto Argentina necesita, que yo diría que son 3. La primera, reforma impositiva, reforma tributaria. La segunda, reforma del mercado laboral. Y la tercera, una reforma del sistema previsional, del sistema de las pensiones, ¿no? Entonces, para eso va a tener que hacer acuerdos. Es verdad que tiene que hacer acuerdo con personas que no tenés un match, por así decirlo, del 100% en tus ideas, pero sí que podés tener ciertos consensos básicos, ¿no? Para eso lo que tiene que hacer es hablar con gobernadores de provincias muy productivas. Por ejemplo, yo soy rosarino, de la provincia de Santa Fe. Mi provincia es una provincia muy productiva. Puede hablar con el gobernador de mi provincia, Santa Fe, el de Mendoza, el de Córdoba, Entre Ríos. Son gente sensata con la que se puede hablar, ¿no? No te voy a decir que son cinturones negros del liberalismo, porque, sí, pero son razonables. Pero son razonables. Entonces, y Milei lo que ha demostrado, después de ganar las elecciones, ha dado sus notas a entrevistadores de la televisión y demás, y se lo ha visto muy predispuesto a este diálogo que necesita para poder impulsar, insisto, estas 3 reformas que son fundamentales para que Argentina se encare de verdad en un proceso de desarrollo económico sostenido. Alianzas, estamos hablando de alianzas políticas, estamos fundamentalmente hablando de una alianza que es la estratégica, que es la de La Libertad Avanza, por un lado, y el PRO de Mauricio Macri por el otro, sí, con Bullrich, etcétera. Esa alianza es fundamental, más luego acuerdos puntuales, como bien comentas, con lo que se denomina habitualmente, se conoce como oposición blanda o peronismo razonable, oposición razonable. Sí, tenés un partido muy tradicional en Argentina que es el radicalismo, que siempre un poco en chiste se le llama, hay que hablar con los radicales con peluca, como diciendo los radicales más mileístas, por así decirlos. E incluso, por ejemplo, hay una provincia que siempre es la que termina dando la batalla contra el kirchnerismo, que es la provincia de Córdoba, y que el gobernador que tienen se podría decir que es un peronista moderado, ¿no? No es lo mismo, es que es muy raro por ahí para un español escuchar esto, pero no es lo mismo el peronismo. Hay distintos tipos de peronistas, hay algunos que son más moderados y más razonables y hay otros que son directamente comunistas. No es lo mismo el gobernador de la provincia de Córdoba
que Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces yo creo que Milei se ve bien predispuesto en esto, y en estas elecciones argentinas lo que ganó fue el largo plazo por sobre el corto plazo. Lo que ganó fue el cambio por sobre seguir en la miseria de las malas ideas que implementamos en décadas pasadas. Y también lo otro que te diría que ganó en la Argentina es esta cosa de el sentido común también, ¿no? De decir, hey, de los últimos 120 años tuvimos déficit fiscal en 110. Nos fue muy mal con eso, porque ese déficit se financiaba con emisión monetaria y eso nos hizo campeones mundiales de inflación. Entonces me parece que eso ha repercutido mucho en la sociedad. Abordemos un poco estas reformas que están pendientes, porque comentábamos antes, la motosierra. Ahí tenemos un ejemplo que, por cierto, ya le digo a Jano que hay que traer una motosierra de verdad. La vamos a poner aquí en el plató del estudio en homenaje a Milei. La motosierra es el recorte del gasto público, que es lo que ha permitido cuadrar las cuentas públicas en Argentina en un tiempo récord. En apenas 2 meses, un mes, Milei logró lo que era impensable, que es equilibrar las cuentas, equilibrar gastos e ingresos, y lo hizo recortando el gasto, que es como hay que hacerlo, no subiendo los impuestos, no incrementando los impuestos, que es lo que pasó en España. Pero vayamos a las reformas. Reforma fiscal, estamos hablando de bajada de impuestos. Argentina es uno de los países con más impuestos de Hispanoamérica, y yo me atrevería a decir casi del mundo libre. Sí, Argentina tiene más o menos unos 180 impuestos. ¡Wow! De los cuales 11 o 12 recaudan el 90%, es decir, que después tenés un montón de impuestos sumamente distorsivos. Sumado a esto, Argentina es uno de los pocos países del mundo, junto con Venezuela, que tiene retenciones a sus exportaciones, es decir, impuesto a exportar. Argentina... ¿Tienes que pagar por vender al exterior? Por vender al exterior. Es una locura. Sí, en épocas del kirchnerismo se estimaba que de cada 3 barcos que salían desde Argentina para el resto del mundo, 2 se lo quedaba el Estado y 1 se lo quedaba el sector privado. Locura. Entonces es un delirio total. Entonces está muy bien lo que acabas de marcar. El gran esfuerzo que se hizo en baja del gasto público solo se hizo desde el Estado Nacional. Las provincias no han aplicado la motosierra. Hay algunas provincias y gobernadores que se golpean el pecho y dicen, no, pero yo tengo equilibrio fiscal. Sí, vos podés tener equilibrio fiscal subiendo los impuestos de manera estratosférica también. Podés tener un gasto público enorme y muchos impuestos y tener equilibrio. Pero justamente no se trata de eso. Se trata de devolverle libertad al individuo. Es decir, ingreso disponible. Si yo gano 100, me cobran 50% de impuestos, me quedan 50 a mí, mi ingreso disponible es la mitad de lo que podría ser si no tuviera ningún impuesto. Bueno, se trata de devolverle a la gente. Entonces, eso por un lado. Fue el único Milei el que aplicó la motosierra. El Estado Nacional. Tienen que empezar a hacerlo también las provincias. Argentina, eliminar la exportación, eliminar el arancel a las... No al arancel, perdón, las retenciones a las exportaciones, eso también habría que eliminarlo. Y después por lo que se quiere ir es por una reforma del mercado laboral. En Argentina es muy difícil contratar. ¿Por qué? Porque en vez de contratar es como que estuvieras adoptando al empleado en vez de contratarlo. Entonces esa rigidez que tiene el mercado laboral a la hora de contratar, a la hora también de querer echar a un empleado o lo que sea, termina perjudicando muchísimo. Hay que tener en cuenta entre un 45 y un 50% de la economía argentina es informal. Es mercado está en negro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te termina pasando? ¿Por qué también es tan importante la reforma laboral? Porque, por un lado, tenés muy pocos trabajadores aportando. ¿Se entiende? Un trabajador asalariado en el sector formal trabaja más de la mitad del año para pagar impuestos en los 3 niveles de gobierno: nación, provincia y municipio. ¿Y qué es lo que pasa? Como cada vez tu mercado formal se ha hecho más chico, porque la presión impositiva es muy alta y además los servicios que te devuelven son muy malos, es decir, te cobran impuestos nórdicos pero te dan servicios africanos. ¿A qué me recuerda esto? De vuelta. Me recuerda mucho aquí a España, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que cada vez tu mercado formal se hace más chico, cada vez tenés un mercado informal que se hace más grande. Y ojo, tenés que pagar las pensiones.
las jubilaciones. Argentina tiene un sistema de reparto. ¿Qué es un sistema de reparto? Básicamente, hay una mano que acumula las cotizaciones que haces a la seguridad social y otra mano que reparte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el sistema si la economía formal es cada vez más chiquita, tenés menos dinero que repartir. Entonces, pensá que una jubilación mínima ahora debe estar en torno a unos 200 y pico de dólares, 300 dólares. Es muy poco. Claro. Hay gente que la está pasando realmente mal. A ver, esto no es nuevo, es de antes. Entonces, Milei lo que está proponiendo, que creo que es algo bastante interesante, es la libertad, la opción de elegir. Vos, si querés seguir en el régimen laboral anterior, para los que ya están en ese régimen, podés seguir ahí, pero va a haber un nuevo régimen laboral para aquellos que están en el mercado en negro para que puedan ingresar, ¿no? Con total libertad. Esto es muy importante porque aparte de la enorme carga fiscal que soportan los trabajadores con estos impuestos que estás comentando, Nacho, y que también soporta la empresa, luego con esta reforma laboral lo que se pretende es flexibilizar los contratos laborales, la contratación de trabajadores, para que contratar no suponga como una condena perpetua, que es lo que sucede un poco en España. Sí, y además suponete que un trabajador le llegan 1.000, el empresario puso 1.500 por ese trabajador, ¿no? Entonces, ahí es donde también surge el tema. Y también, ojo, porque a veces yo sé que este tema es delicado y alguna gente no lo entiende y después nos dice que somos insensibles y demás. Pero así como tiene que ser fácil contratar, tampoco puede ser imposible despedir. Exacto. Porque las barreras a la salida funcionan como barreras a la entrada. Si vos me invitás aquí a este estudio y me decís, sí, Nacho, vení, entrá, pero después no podés salir, bueno, capaz que no entro. Igual no entras. Por más que me guste mucho el programa y demás, ¿no? Porque si no, después no me puedo ir, o no, bueno. Total. Es eso. O tú mismo, es como que tú me invitas, tú eres aquí el empresario, ¿no? Tú me invitas, pero después yo me quedo aquí, me instalo y no me puedes sacar, aunque yo sea un holgazán y no cumpla con tus peticiones y con el trabajo que tengo que hacer, bueno, se complica mucho. Que ese es un problema que también tiene el Estado argentino, ¿no? Porque los trabajadores del sector público argentino tienen estabilidad laboral hasta el siglo XXV, trabajen o no trabajen, entonces eso complica mucho las cosas. Y también algo que hizo el kirchnerismo, que está muy mal y que yo sé que se está haciendo acá en España, es que maquillan los números de empleo con empleo público, que no es el empleo genuino. Exacto. Entonces después quizás te pones a ver el nivel de desempleo en la Argentina o lo podés ver en España y a veces te muestran datos que son menos alarmantes de la realidad porque maquillan el empleo. Las cifras están maquilladas, aquí lo sabemos perfectamente con nuestra querida ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con esos fijos discontinuos que desvirtúan por completo las cifras reales de empleo y de desempleo, de paro. Pero esto es importante, es decir, el problema que tiene Argentina, al igual que sucede en España en el mercado laboral, es que el mercado es excesivamente rígido, cuesta mucho contratar y todavía cuesta más despedir. Y como bien estás comentando, el coste del despido supone una traba para la contratación, cuando en otros países que tienen tasas de paro ridículas, lo que existe es una gran flexibilidad, es decir, libertad de contratación, libertad de despido y a coste reducido. Todo esto con el fin de aumentar la base imponible, es decir, que aflore la economía sumergida y que cada vez haya más trabajadores que hoy están en la economía informal y pasen a pagar impuestos, a sumarse a la economía formal. Para ir terminando, Nacho, ya en materia de reformas estructurales, pero al margen de ámbito económico. Por ejemplo, la seguridad. Yo estoy viendo cómo el gobierno de Argentina, en este caso con Bullrich a la cabeza, que es la responsable en materia de interior, en materia de seguridad, ha puesto en marcha una nueva reforma estructural para combatir la delincuencia, pero cuidado, mano dura, durísima contra el delincuente. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad también yo le llamaría, más allá de mano dura, mano justa, ¿no? Que es cumplir la ley y el orden. Total. Yo te quiero dar un ejemplo particular. Yo soy rosarino. Rosario es una ciudad que a mí siempre que lo digo me da, obviamente que es una ciudad que amo porque es donde nací y tengo cierto orgullo ahí porque Messi, que yo sé que en Madrid no lo quieren mucho, Messi es rosarino, pero además de que de Rosario salió para mí el mejor jugador de todos los tiempos, que es Messi, también salió un gran asesino y homófobo que es el Che Guevara. El Che Guevara es rosarino. Y fíjate lo que ha logrado Milei,
que antes los jóvenes universitarios se paseaban con camisetas con la cara del Che Guevara y ahora es con la cara de Milei. Y yo, ojo, no estoy diciendo que haya que andar siendo fanáticos de un político, pero el cambio es de 180 grados, ¿no? Total. Eso por un lado. En mi ciudad, que es una ciudad que como da al puerto, tenía muchos problemas y lo sigue teniendo, pero ahora por suerte mucho menos, de narcotráfico, guerras, narcotraficantes que se disputaban territorio y se mataban mucho entre ellos, pero también a veces terminaba muriendo gente inocente en estas balaceras y demás. Desde que Bullrich está con Milei en el Ministerio de Seguridad y el gobernador que tengo en mi provincia, que también se ha tomado en serio ese tema, el año pasado los homicidios cayeron un 70%. Wow. 70%. O sea que fíjate si cuando la política está bien articulada entre nación y la provincia y quieren realmente combatir al crimen organizado, si no hay resultados. Insisto, cayeron un 70%. Esto no quiere decir que ya esté solucionado. Falta muchísimo por hacer. Pero claramente estás viendo un cambio en la forma en la que se combate al crimen. Porque se ha pasado de lo que era el kirchnerismo y la izquierda, que en eso la verdad que me parece de las peores cosas que tienen, que ponen en las mismas condiciones al delincuente que a la víctima, porque te dicen, no, porque pobre delincuente, él también es igual de víctima que la víctima porque creció en un ambiente hostil y demás. Es mentira, eso es falso. ¿Saben por qué? Porque en Argentina hasta hace muy poco teníamos 50% de pobreza. Si el 50% de la gente saliera a delinquir, nosotros tendríamos una guerra civil y no la tuvimos. Los que delinquen son siempre los mismos sinvergüenzas y, ya saben la otra palabra que viene, de siempre, que van a la cárcel y hacen puerta giratoria y con todos estos jueces que son amigos de los delincuentes, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. E insisto, la victoria que ahora tuvo Milei, para mí, no solo fue que la gente le dio la confianza de seguir apoyando este proceso, porque en Argentina ahora no solo que se debate la libertad, se la elige a la libertad. La libertad está ganando de las urnas. ¿Y sabés lo que triunfó? Como te dije antes, triunfó el cambio por sobre la pesada herencia y esa herencia de miseria que era el peronismo y la izquierda. Triunfó el largo plazo por sobre el cortísimo plazo que te ofrecía el kirchnerismo con inflaciones, hiperinflaciones y planes platitas y dádivas y paguitas, etcétera, etcétera. ¿Y sabés lo que triunfó también? Triunfó el fondo por sobre las formas. A Milei se lo pasaban criticando por sus formas. Es mucho más importante el fondo. Toda esta gente que viene a discutirle a Milei la forma, véanle el fondo. Eso es lo más importante. Porque si vos a mí me tratás muy bien y me decís, hola Nacho, ¿cómo andás? Pero después me devolvés 250% de inflación, o en mi ciudad que mataban a una persona por día, se morían más de 300 personas al año por esta inseguridad. Bueno, la verdad que las formas me importan muy poco. A mí lo que me importa es el fondo. Me importa que tengamos un Estado pequeño, que cumpla con lo que tiene que cumplir, un Estado que sea pagable, un país donde no haya inflación, un país donde tengamos moneda y que yo pueda comerciar con quien a mí se me dé la gana. Sea con otro argentino, o con un japonés, o con un español, o con quien fuera. Esperanza. Ha regresado la esperanza argentina después de décadas de absoluto peronismo, socialismo, estatismo, que ha destrozado el país y lo ha metido en un pozo negro. Y mientras Argentina sale, nosotros, como bien sabéis, todos los que nos seguís, nos metemos en el pozo de cabeza de la mano de los amigos, aliados, correligionarios del peronismo, que son, bueno, pues el PSOE de Pedro Sánchez, Podemitas, los sumaritas de Yolanda Díaz. Venezuela. Manuel, es muy importante destacar lo de Venezuela, porque ahora la que ganó el Premio Nobel de la Paz es una de las mayores personas que lucha contra el régimen dictatorial de Venezuela, que es María Corina Machado. Sin duda. Y eso ha vuelto loco a toda la izquierda, incluyendo a los del Partido Socialista y a los comunistas españoles, y ni te cuento los argentinos. Y Zapatero. Nacho Bongiovanni, seguiremos muy de cerca todo lo que sucede en Argentina. Cuando quieras. Un auténtico placer, director de Fil Futuro. A todos vosotros, espero que os haya gustado el programa. Antes de despedirnos, recordaros, gracias a nuestros patrocinadores, haceros socios de B1 Media si queréis apoyar la prensa libre y crítica con el poder despótico. Venga de donde venga, esto es importante recordarlo. Haceros socios de B1, haceros socios de forma anual y tendréis un mes gratis.
Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.